Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema Mecanismos de Financiamiento. En el intrincado y dinámico ecosistema de las finanzas corporativas, la disponibilidad y gestión eficiente del capital se erigen como el oxígeno vital que sustenta la operación, el crecimiento y la consecución de los objetivos estratégicos de cualquier organización. La capacidad de transformar ideas innovadoras y proyectos ambiciosos en realidades tangibles depende en gran medida de una sólida planeación financiera que contemple la movilización adecuada de recursos. Dentro de este marco, los mecanismos de financiamiento constituyen el conjunto de vías e instrumentos a través de los cuales las empresas acceden a los fondos necesarios para sus diversas necesidades, desde el capital de trabajo operativo hasta las inversiones de capital a largo plazo que impulsan la expansión y la competitividad. Comprender la naturaleza, los objetivos, las ventajas y las desventajas de cada una de estas fuentes de capital, ya sean internas como las utilidades reinvertidas o externas a través de deuda o capital propio, es un imperativo estratégico. La elección óptima de estos mecanismos no solo determina la estructura de capital de la empresa y su costo de financiamiento, sino que también moldea su perfil de riesgo y su potencial para generar valor sostenible en un mercado globalizado y en constante evolución. En el ámbito de las finanzas corporativas, los mecanismos de financiamiento se refieren a las diversas fuentes y herramientas a través de los cuales una organización obtiene los fondos necesarios para operar, expandirse y llevar a cabo sus proyectos de inversión. La elección y gestión de estos mecanismos es una decisión estratégica que impacta directamente la estructura de capital, el costo de capital y en última instancia la valoración y la sostenibilidad de la empresa. Entonces los mecanismos de financiamiento son el conjunto pues, de instrumentos y procesos mediante los cuales las empresas y otras entidades económicas movilizan capital desde diversas fuentes, tanto internas como externas, para cubrir sus necesidades de liquidez, inversión y operación. Esta movilización implica una contraprestación, ya sea en forma de intereses, dividendos o participación en la propiedad. Y está sujeta a un perfil de riesgo específico. Los autores Braley, Myers y Allen en 2020, en su obra sobre finanzas corporativas, ellos enfatizan pues, que la decisión de financiamiento es tan crítica como la inversión, ya que ambas determinan el valor de la empresa. La búsqueda de financiamiento persigue varios objetivos interrelacionados y todos orientados ¿a qué? A maximizar el valor para los accionistas y asegurar la continuidad operativa. Entre estos objetivos, entonces tenemos minimizar el costo de capital, que es buscar la combinación óptima de deuda y capital propio que resulte en el menor costo promedio ponderado de capital, lo que a su vez va a maximizar pues, el valor de la empresa. Otra, como segundo objetivo, mantener la flexibilidad financiera, es asegurar pues, la capacidad de la empresa para obtener fondos adicionales en el futuro bajo condiciones favorables, lo que les va a permitir responder pues, a oportunidades inesperadas o a crisis. Otro de los objetivos es optimizar la estructura de capital, que es lograr un balance adecuado entre deuda y capital propio que considere el riesgo, el costo y el control de la empresa. Asegurar la liquidez es disponer de suficiente efectivo para cumplir con las obligaciones a corto plazo y mantener las operaciones diarias sin interrupción. Y por último tenemos que financiar el crecimiento y la inversión. Esto es proporcionar pues, los recursos necesarios
para la expansión, la adquisición de activos y la ejecución de proyectos de inversión rentables. Necesidades de financiamiento. Fíjense que las organizaciones requieren financiamiento por diversas razones, que pueden clasificarse principalmente en las siguientes. Necesidades operativas, capital de trabajo, que son fondos para cubrir los gastos diarios y el ciclo operativo del negocio, ejemplo, compra de inventarios, pago a proveedores, salarios. Necesidades de inversión o capital fijo, recursos pues, para adquirir activos a largo plazo, maquinarias, edificios, tecnología, que generarán beneficios a futuro. También tenemos las necesidades de expansión, capital para financiar el crecimiento orgánico, por ejemplo, la apertura de nuevas sucursales, o inorgánico, fusiones y adquisiciones. Y por último tenemos necesidades de reestructuración, que son fondos para refinanciar deuda existente, reestructurar pasivos o afrontar situaciones de crisis. Ahora vamos a conversar acerca de los tipos de mecanismos de financiamiento. En primer lugar, tenemos aportaciones de los socios. Fíjense que las aportaciones de los socios o capital social constituyen la fuente de financiamiento más fundamental y primigenia de una empresa, representando la inversión inicial y subsecuente realizada por los propietarios accionistas a cambio de una participación en la propiedad y consecuentemente en las ganancias y el control de la entidad. Este capital propio es la base sobre la cual se apalanca el resto de la estructura financiera. Dentro de las características podemos decir que tiene permanencia porque es un capital de carácter permanente, no tiene fecha de vencimiento ni obligación de reembolso, a menos que la empresa se liquide. Es de riesgo residual, los socios asumen el riesgo residual del negocio, lo que significa que son los últimos en recibir pagos en caso de liquidación después de que hayan satisfecho pues, todas las obligaciones con acreedores. Participación en ganancias y control. A cambio de su inversión, los socios tienen derecho a una parte de las utilidades, dividendos y en el caso de acciones comunes, a voz y voto en las decisiones corporativas. Y no deducible fiscalmente. Los dividendos pagados a los accionistas no son gastos deducibles de impuestos para la empresa. Dentro de las ventajas de este tipo de financiamiento, tenemos que reduce el riesgo financiero. Es decir, al no generar una obligación de pago, disminuye el riesgo de insolvencia y mejora la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa. Es flexible, no impone restricciones contractuales severas como la deuda. Es la base para el apalancamiento, es decir, proporciona una base sólida para obtener financiamiento de deuda en el futuro. Y es una señal positiva, pues, una mayor proporción de capital propio puede ser vista favorablemente por acreedores y mercados, pues, indicando solidez. Dentro de las desventajas, podemos mencionar que hay una dilución de la propiedad y el control. La emisión de nuevas acciones diluye pues, lo que es la participación y el poder de voto de los accionistas existentes. Alto costo de capital. El costo del capital propio suele ser el más elevado, ya que los inversores exigen una mayor rentabilidad para asumir un mayor riesgo, pues, un riesgo residual, y porque no hay beneficios fiscales como en la deuda. Y los costos de emisión. La emisión de nuevas acciones puede implicar pues, costos significativos, comisiones y a bancos pues, de inversores, gastos legales, entre otros. Continuamos con las utilidades reinvertidas.
Las utilidades reinvertidas o ganancias retenidas representan pues, la porción de las utilidades netas de una empresa que no se distribuye a los accionistas en forma de dividendos, sino que se retiene y se reinvierte en el propio negocio, constituyendo así la principal fuente de financiamiento interno y una manifestación de la autofinanciación. Dentro de las características podemos mencionar que hay un origen interno porque proviene de la propia operación y rentabilidad de la empresa. No dilutiva, no implica la emisión de nuevas acciones, por lo que no diluye pues, la propiedad ni el control de los accionistas existentes. Es flexible, las empresas o la empresa tiene total autonomía para decidir cómo y dónde reinvertir estos fondos. Y tiene un costo implícito, pues. Aunque no hay un costo explícito de intereses, existe un costo de oportunidad, que es la rentabilidad que los accionistas podrían haber obtenido si esas utilidades se le hubieran distribuido y ellos las hubieran invertido en otro lugar. Entre las ventajas podemos mencionar que es de un bajo costo explícito, no genera costos de emisión ni intereses, rapidez y facilidad porque no requiere procesos complejos de aprobación externa o negociación. Es una señal de solidez debido a que demuestra la capacidad de la empresa para generar sus propios recursos y su compromiso con el crecimiento. Y también que evita el riesgo de contraparte, es decir, al ser interno no hay riesgo de incumplimiento de terceros. Dentro de las desventajas podemos mencionar que hay una dependencia de la rentabilidad. La disponibilidad de fondos depende directamente de la generación de utilidades pasadas y presentes. Hay un costo de oportunidad. El costo implícito puede ser elevado si la empresa no invierte los fondos de manera eficiente y hay un potencial conflicto con accionistas, porque puede ser que los accionistas que buscan ingresos por dividendos pueden oponerse a una política de alta retención de utilidades. Dentro de los ejemplos podemos mencionar una empresa tecnológica que utiliza sus ganancias para financiar la investigación y el desarrollo de un nuevo producto. Una cadena minorista que reinvierte sus utilidades para abrir nuevas tiendas o modernizar las existentes. Y una compañía manufacturera que usa las ganancias retenidas para adquirir nueva maquinaria que mejore la eficiencia. Las reservas de capital son cuentas de patrimonio neto que representan fondos segregados de las utilidades o de otras fuentes, como primas en emisión de acciones, y que se destinan a fines específicos o a fortalecer la estructura financiera de la empresa. A diferencia de las utilidades retenidas, que son más genéricas para reinversión, las reservas pueden tener un propósito más delimitado, a menudo por requisitos legales, estatutarios o estratégicos. Dentro de las características podemos mencionar que parte del patrimonio neto, es decir, que forman parte del capital contable de la empresa. Es de origen diverso porque pueden provenir de utilidades no distribuidas, reserva legal, reserva estatutaria, reservas voluntarias, de primas, en la emisión de acciones, prima de emisión o de revalorizaciones de activos. Fines específicos. A menudo se constituyen con un propósito definido. Por ejemplo, cubrir futuras pérdidas, financiar expansiones específicas o cumplir con requisitos legales. Y por último, son no distribuibles, pues. Usualmente, muchas reservas, por ejemplo la legal, no pueden ser distribuidas como dividendos hasta que se cumplan ciertas condiciones. En cuanto a las ventajas, podemos mencionar las siguientes. Un fortalecimiento financiero, porque aumentan la solidez financiera de la empresa, su capacidad para absorber pérdidas y su solvencia. Protección del capital social, porque algunas reservas, por ejemplo la legal,
protegen el capital social de la empresa evitando su dilución por pérdidas. Hay un financiamiento de proyecto porque las reservas voluntarias pueden ser una fuente de financiamiento interno para proyectos específicos sin recurrir a deuda o nueva emisión de acciones. Y hay una mejora de la percepción, indican una gestión financiera prudente y conservadora. Pero también presentan unas desventajas, tales como restricción de dividendos. Las reservas obligatorias limitan la cantidad de utilidades disponibles para distribución a los accionistas. Hay un costo de oportunidad porque los fondos inmovilizados en reservas podrían tener un uso más rentable si se invirtieran en operaciones o proyectos de mayor retorno. Y hay una menor flexibilidad porque algunas reservas tienen un propósito rígido y no pueden ser utilizadas libremente. Como ejemplo de este tipo de mecanismos podemos mencionar las siguientes. Reserva legal es obligatoria por ley en muchos países para proteger a los acreedores. Ejemplo, un porcentaje de la utilidad neta anual. Hay una reserva para expansión, son fondos segregados para financiar la apertura de una nueva fábrica, y prima de emisión de acciones, el excedente pagado por los inversores por encima del valor nominal de las acciones. Otros de los tipos de mecanismos de financiamiento podemos mencionar las fuentes de financiamiento externas. Las fuentes de financiamiento externas son aquellos recursos monetarios que una organización obtiene de entidades o individuos ajenos a una estructura interna, a cambio de una contraprestación, intereses, dividendos, participación, y bajo condiciones contractuales. Son cruciales cuando el financiamiento interno es insuficiente para cubrir las necesidades de capital. Dentro de las características más resaltantes podemos mencionar que es de origen externo porque proviene de mercados de capitales, instituciones financieras, inversores individuales, entre otras. Hay un costo explícito porque implica un costo financiero directo, a intereses, dividendos, comisiones. Obligaciones contractuales porque generalmente conllevan compromisos de pago o condiciones que deben cumplirse. Hay una dilución o endeudamiento porque implican una dilución de la propiedad, capital o un aumento del nivel de deuda. Dentro de las ventajas de las fuentes de financiamiento externas podemos mencionar que hay da acceso a grandes volúmenes de capital, porque permite obtener montos significativos de fondos que el financiamiento interno no podría proporcionar. Hay financiamiento de proyectos de gran escala, es esencial para proyectos de inversión de alto costo o para expansiones rápidas. Y también hay una diversificación de fuentes, reduciendo así la dependencia de una única fuente de fondos. Dentro de las desventajas, podríamos mencionar que hay un mayor costo, generalmente más costoso que el financiamiento interno debido a los costos de transacción, intereses y la prima de riesgo exigida por los inversores externos. Hay una pérdida de control, la emisión de capital diluye la propiedad y la deuda puede imponer restricciones. Y hay un riesgo de contraparte, existe el riesgo de que la fuente de financiamiento no cumpla con lo acordado. Por ejemplo, no desembolsar un préstamo. Asimismo, hay una simetría de información que puede generar costos de agencia debido a la información imperfecta entre la empresa y los inversores externos. Continuamos con las fuentes de financiamiento externo a corto plazo. Son aquellos mecanismos de financiamiento externo que deben ser reembolsados en un periodo menor a un año. Se utilizan principalmente para financiar el capital de trabajo, activos corrientes y cubrir necesidades de liquidez transitorias. Dentro de las características más resaltantes podemos mencionar que es a plazo corto, vencimiento inferior a 12 meses,
menor costo de intereses usualmente, porque las tasas de intereses suelen ser más bajas que las de la deuda a largo plazo, aunque esto puede compensarse con comisiones o la necesidad de renovación. Hay flexibilidad, a menudo son más fáciles y rápidos de obtener que el financiamiento a largo plazo. Y hay un riesgo de renovación. La necesidad de renovar la deuda periódicamente expone a la empresa a cambios en las condiciones del mercado o a la disponibilidad de fondos. Dentro de las ventajas podemos mencionar que hay una alineación con activos corrientes. Permite financiar activos de ciclo corto con pasivos de ciclo corto, optimizando la gestión del capital de trabajo. Hay una respuesta rápida a necesidades de liquidez que es ideal para cubrir déficits de efectivo temporales o estacionales. Hay una menor burocracia porque generalmente los procesos de aprobación son más ágiles. Dentro de las desventajas podemos mencionar que hay un riesgo de liquidez. Su uso excesivo o un descalce de plazos puede generar problemas de liquidez si los activos no se convierten en efectivo a tiempo para pagar las obligaciones. Hay incertidumbre en tasas, las tasas de interés pueden fluctuar en cada renovación y hay una dependencia de la relación bancaria, una fuerte dependencia de la buena relación con las instituciones financieras. Ejemplos de estos podemos mencionar créditos bancarios a corto plazo, préstamos simples o líneas de crédito con vencimiento a meses, el papel comercial, títulos de deuda no garantizados emitidos por grandes empresas a corto plazo y préstamos con garantía de inventario o cuenta por cobrar, que son créditos respaldados por activos corrientes. Y por último tenemos el crédito comercial. Fíjense que el crédito comercial es una forma de financiamiento a corto plazo otorgada por los proveedores a sus clientes, permitiéndoles adquirir bienes o servicios y pagarlos en una fecha posterior a la entrega. Es una fuente de financiamiento espontánea, ya que surge de las operaciones normales del negocio. Dentro de las características de este tipo de mecanismo de financiamiento, podemos mencionar que es espontáneo porque se genera automáticamente con las compras a créditos, no formalizado usualmente porque no siempre requiere un contrato de préstamo explícito, sino que se basa en las condiciones de pago del proveedor. Hay un costo implícito, aunque a menudo no hay un interés explícito si se paga a tiempo. El costo de no aprovechar los descuentos por pronto pago puede ser muy alto, costo de oportunidad. Y no garantizado porque generalmente no requiere garantías específicas. Dentro de las ventajas podemos mencionar que hay una facilidad y rapidez, es una de las formas más fáciles y rápidas de obtener financiamiento sin trámites bancarios complejos. Es flexible porque permite a la empresa gestionar sus flujos de efectivo al aplazar pagos. Hay un bajo control si se aprovechan los descuentos, porque si se pagan las facturas dentro del periodo de descuento, el costo es nulo o muy bajo. Y hay una mejora de la liquidez operativa porque va a liberar efectivo para otras necesidades operativas o de inversión a corto plazo. Dentro de las desventajas podemos mencionar que hay un costo elevado si no se aprovechan descuentos, si la empresa no puede pagar a tiempo y pierde los descuentos por pronto pago, el costo implícito anualizado puede ser extremadamente alto. Está limitado por el volumen de compras. La cantidad de financiamiento disponible está directamente ligada al volumen de compras a crédito. Y hay un riesgo de relación con proveedores. Un uso indebido o retrasos en el pago puede dañar la relación con los proveedores y afectar así la cadena de suministro. Como ejemplo, se puede mencionar una tienda de minorista que compra inventario a un proveedor con condiciones de pago de neto 30 días, un pago total en 30 días, o neto 30 días con un 2% de descuento si paga en 10 días. De lo contrario, hay un pago total en 30 días. Una empresa de construcción que recibe materiales
con un plazo de pago de 60 días. Ahora conversaremos acerca de los proyectos de inversión. Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades interrelacionadas y planificadas que buscan ¿qué? Transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos en bienes o servicios, con el objetivo de generar un beneficio económico social en el futuro. Los proyectos de inversión son el motor del crecimiento y la renovación de una organización, ya que implican la adquisición o creación de activos productivos. La evaluación de proyectos de inversión, presupuesto de capital, es un proceso clave en finanzas corporativas. La relación con los mecanismos de financiamiento se deriva que hay una interdependencia crítica. En primer lugar, hay una necesidad de capital. Los proyectos de inversión, especialmente aquellos de gran envergadura, por ejemplo, construcción de una nueva planta, lanzamiento de un nuevo producto o la expansión a un nuevo mercado, demandan una cantidad significativa de capital. Los mecanismos de financiamiento son la vía para obtener estos fondos. La alineación estratégica, que la elección de un mecanismo de financiamiento debe estar alineada con la naturaleza y el horizonte temporal del proyecto de inversión. Proyectos a largo plazo, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de infraestructura, suelen financiarse con capital propio o deuda a largo plazo, mientras que necesidades operativas de proyectos a corto plazo pueden usar financiamiento a corto plazo. Hay un costo de capital y rentabilidad del proyecto. La rentabilidad esperada de un proyecto de inversión debe superar el costo de capital asociado al financiamiento utilizado. Si el costo de financiar un proyecto es demasiado alto, incluso un proyecto intrínsecamente bueno, puede volverse inviable. La tasa de descuento utilizada para evaluar los proyectos, por ejemplo el BAN y el TIR, a menudo se basa en el costo del capital de una empresa. También está presente un riesgo y estructura de capital. La financiación de nuevos proyectos puede alterar la estructura de capital de la empresa y por ende su perfil de riesgo financiero. Los gerentes financieros deben evaluar cómo la nueva deuda o emisión de acciones afectará el costo de capital y la capacidad de la empresa para asumir riesgos futuros. Importancia de los proyectos de inversión. La relevancia de los proyectos de inversión en la planeación financiera es multifacética y abarca dimensiones estratégicas, financieras y operativas. En primer lugar, impulso al crecimiento y la creación de valor. Los proyectos de inversión son el principal vehículo para el crecimiento orgánico y la expansión de una empresa. Permiten la adquisición de nuevos activos, la entrada a nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos o la mejora de los existentes. Al generar flujos de efectivo futuros que superan la inversión inicial y su costo de capital, los proyectos rentables crean valor para los accionistas, que es el objetivo primordial de las finanzas. Por ejemplo, la decisión de una empresa tecnológica de invertir en investigación y desarrollo para lanzar un nuevo smartphone no solo busca aumentar las ventas futuras, sino también fortalecer su posición en el mercado y su valor de marca. En segundo lugar, hay un fortalecimiento de la ventaja competitiva. La inversión estratégica en tecnología, infraestructura, capacitación de personal o innovación puede dotar a la organización de capacidades distintivas que la diferencian de sus competidores. Esto puede traducirse en liderazgo, en costos,
diferenciación de producto, mayor eficiencia operativa o una respuesta más ágil a las demandas del mercado. Los proyectos de inversión son, por tanto, herramientas clave ¿para qué? Para construir y mantener una ventaja competitiva sostenible. Por ejemplo, una empresa manufacturera que invierte en la automatización de su línea de producción busca reducir costos unitarios y mejorar la calidad, obteniendo una ventaja sobre sus competidores que operan con procesos menos eficientes. En tercer lugar, hay una adaptación y resiliencia ante el entorno. En un entorno empresarial caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, en los ambientes VUCA y BANI, los proyectos de inversión permiten a las organizaciones adaptarse a los cambios del mercado, las innovaciones tecnológicas y las nuevas regulaciones. Invertir en nuevas capacidades o en la modernización de las existentes es esencial para mantener la relevancia y la resiliencia a largo plazo. Por ejemplo, una cadena de tiendas físicas que invierte en el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico robusta y en logística de última milla para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo post-pandemia. En cuarto lugar, tenemos la optimización de la eficiencia operativa y reducción de riesgo. Muchos proyectos de inversión se centran en la mejora de la eficiencia de los procesos existentes, la reducción de costos operativos, la optimización del uso de recursos o la mitigación de riesgos. Invertir en mantenimiento, renovación de equipos o sistemas de gestión de riesgos puede no generar nuevos ingresos directamente, pero sí mejora la rentabilidad al reducir gastos o evitar pérdidas. Por ejemplo, la inversión en un nuevo sistema de gestión de inventarios que reduce los costos de almacenamiento y minimiza las pérdidas por obsolescencia. Y por último podemos mencionar el impacto en la estructura financiera y el costo de capital. Las decisiones de inversión están intrínsecamente ligadas a las decisiones de financiamiento. La magnitud y el perfil de riesgo de un proyecto de inversión influyen en la cantidad y el tipo de capital que la empresa necesita movilizar. La rentabilidad esperada del proyecto debe superar el costo de capital de los fondos utilizados para financiarlo, lo que subraya la importancia de una evaluación rigurosa del presupuesto de capital. Un ejemplo de esto es un proyecto de alto riesgo, podría requerir una mayor proporción de capital propio para mantener un nivel de apalancamiento financiero prudente, lo cual a su vez afectaría el costo de capital promedio de la empresa. Normalmente, un proyecto de inversión atraviesa las siguientes etapas. Prefactibilidad, que es la fase de formulación y determinación del proyecto, que incluye fijar las metas generales y específicas y reunir toda la información suficiente para someter el proyecto a una evaluación previa. Es la etapa de investigación y documentación, si se quiere. El diseño, una vez que se tiene el plan general de la inversión, se procede a la elaboración de un diseño detallado para llevarlo a cabo. En tercer aspecto tenemos la operación y puesta en marcha. Como su nombre lo indica, es la etapa en la que el equipo encargado del proyecto lo lleva a cabo. Y esta etapa puede ser larga o corta dependiendo del caso y puede involucrar distintos mecanismos de feedback o retroalimentación de información que serán útiles en la siguiente etapa. Y por último tenemos la evaluación o control. Haya o no acabado la vida útil del proyecto, lo normal es que este ciclo cierre con una etapa de evaluación en la que se emplea la información recogida durante la operación misma para cotejar los resultados obtenidos con los resultados inicialmente planteados y así poder tomar decisiones pertinentes.
Arrancamos con el análisis de hoy. A ver, si pensamos en el fascinante mundo de las finanzas corporativas, imaginemos por un momento que una empresa es como un vehículo intentando abrirse paso por la carretera del mercado. Pues bien, el proyecto de inversión es literalmente el motor. Es lo que le da vida, lo que marca hacia dónde va. Hoy vamos a desarmar ese motor, pieza por pieza, para entender por qué algunas empresas aceleran a fondo hacia el éxito, mientras que otras, pues, se quedan irremediablemente atascadas. El recorrido de hoy nos llevará con mucha lógica de lo más macro a lo más micro. Veremos, 1, qué es exactamente una inversión; 2, cómo impulsa el crecimiento; 3, su papel clave en la adaptación y eficiencia; y terminaremos con el punto 4, desgranando las 7 características que forman su ADN. ¡Vamos a ello! Sección 1. ¿Qué es una inversión? La definición central. Para tener una base teórica súper sólida, veamos esta definición académica de los autores Gitman y Zatter. Nos dicen que un proyecto de inversión es un conjunto de actividades planificadas y coordinadas que implican la asignación de recursos financieros en el presente con la expectativa de generar flujos de efectivo futuros. Hay que notar la tensión narrativa tan increíble que hay en esta frase. Es un contraste brutal entre el sacrificio real y tangible que hacemos hoy frente a esa promesa y la total incertidumbre de la ganancia que quizás llegue mañana. A ver, si traducimos toda esa jerga académica a algo mucho más de andar por casa, un proyecto de inversión es básicamente hacer un sacrificio financiero hoy con el único propósito de construir un motor económico que nos genere valor de forma sostenible en el futuro. Es decir, es renunciar a tener dinero líquido ahora mismo para crear la máquina que nos va a generar mucha más riqueza el día de mañana. Así de simple. Sección 2. Impulso al crecimiento empresarial. El impacto macro. Y esto ilustra a la perfección la gran dicotomía a la que se enfrenta cualquier empresa ahí fuera. Por un lado, tenemos el estancamiento, que nos lleva en picado a perder competitividad de forma alarmante, y por el otro, el crecimiento orgánico, que es el vehículo por excelencia para crear valor real para los accionistas. Sin proyectos que sean verdaderamente rentables, estancarse no es que sea una posibilidad, es que es prácticamente una garantía absoluta. Para aterrizar un poco esta idea tan abstracta, pensemos en un ejemplo súper concreto. Imaginemos una gran empresa tecnológica que decide meter una cantidad enorme de capital en investigación y desarrollo para sacar un nuevo smartphone al mercado. Obviamente el objetivo es vender más en el futuro, claro, pero al mismo tiempo, esto les sirve para dar un golpe en la mesa ahora mismo, fortalecer su posición frente a sus rivales y, de paso, disparar el valor de su marca. Todo esto nos lleva directos a la idea de crear ventajas competitivas sostenibles, algo en lo que el famoso estratega Michael Porter insistía muchísimo. A ver, sobrevivir hoy en día ya no va de mantener unas operaciones genéricas y ser, digamos, de eficiencia estándar. ¿Qué va? Va de hacer inversiones estratégicas, ya sea en tecnología o infraestructura, que nos doten de capacidades verdaderamente distintivas. Hablamos de convertirnos en los líderes indiscutibles en costes o de ofrecer un producto con una diferenciación única. Y si llevamos esta teoría al mundo físico, un caso de libro sería el de una fábrica que decide invertir a lo grande en automatizar toda su línea de producción. Al lanzar este proyecto, lo que buscan es abaratar drásticamente el coste de cada unidad producida. El resultado directo, que deja muy atrás a todos esos competidores del sector que siguen tirando de procesos manuales muchísimo menos eficientes. Pasamos a la sección 3. Adaptación, eficiencia y financiamiento. Sobreviviendo en un mundo volátil. Vivimos en un entorno de pura incertidumbre, donde las reglas y las leyes cambian de un día para otro. Y aquí las organizaciones tienen dos opciones claras: o son súper vulnerables ante cualquier shock del mercado o tiran de adaptación y resiliencia. Y ojo a esto, porque la inversión es exactamente ese escudo, ese mecanismo preciso que permite a una empresa mantenerse relevante y sobrevivir cuando el mundo da un giro radical. Para que nos hagamos a la idea con algo súper reciente, pensemos en una cadena de tiendas físicas tradicionales. De repente, el entorno cambia por completo. ¿Qué hacen para sobrevivir? Pues invierten capital en construir una plataforma de comercio electrónico potentísima y una logística de última milla súper ágil. Este proyecto no es otra cosa que resiliencia pura. Es una adaptación perfecta a esos nuevos hábitos de consumo que nos dejó la pandemia. Ahora, hay que dejar una cosa clarísima, porque es un concepto que a veces se confunde. No todos los proyectos de inversión sirven para generar nuevos ingresos directamente. Muchas veces, de lo que se trata es de eliminar el desperdicio operativo. Hay inversiones geniales cuyo único propósito es hacernos más rentables, reduciendo gastos del día a día, optimizando los recursos o evitándonos grandes pérdidas en el futuro.
Un ejemplo buenísimo para entender esto de la eficiencia operativa es invertir en un software nuevo para gestionar inventarios. Puede que este proyecto no nos traga ni un solo céntimo extra en ventas, pero aporta un valor tremendo al reducir de forma drástica los costes de almacenamiento y minimizar esas pérdidas silenciosas que ocurren cuando los productos se quedan obsoletos cogiendo polvo en el almacén. Antes de meternos en el microscopio con el ADN de los proyectos, hay un último elemento que debemos destacar: el impacto en la estructura financiera. Hay un vínculo irrompible entre dónde invertimos y cómo financiamos eso. El nivel de riesgo del proyecto es el que nos dice qué tipo de capital necesitamos usar. Por ejemplo, si nos metemos en un proyecto de muchísimo riesgo, pues hará falta poner más capital propio para mantener una deuda prudente. Y la regla inquebrantable, siempre, es que la rentabilidad que esperamos sacar tiene que superar el coste de conseguir ese dinero. Llegados a este punto, vale la pena hacer una pequeña pausa para asimilarlo todo y hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que realmente separa a una decisión de inversión de cualquier otro gasto operativo o rutinario, como pagar la luz o los sueldos? Pues la respuesta reside precisamente en su anatomía. Sección 4. Las 7 características clave. El ADN de una inversión. Bueno, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo desglosa las dos primeras características, que son los cimientos indiscutibles del motor. Por un lado, tenemos un coste inicial que suele ser masivo, es decir, nos dejamos la cartera vacía hoy, y por el otro, cruzamos los dedos esperando flujos de efectivo en el futuro. Si lo pensamos bien, quiero decir, observemos el equilibrio de la balanza. El golpe financiero es enorme y totalmente seguro en el presente, pero la recompensa habita en un futuro que es inherentemente incierto. Y precisamente ese futuro incierto nos lleva de la mano a la tercera característica, el horizonte a largo plazo. Funciona más o menos así. Empezamos soltando una barbaridad de dinero en el presente. En el año 1 el panorama de ingresos es una incógnita absoluta. Hacia el año 5 buscamos que el retorno empiece a estabilizarse, con la esperanza de consolidar un verdadero impacto estratégico real por allá por el año 10. Claro, el simple paso del tiempo le inyecta muchísima incertidumbre al asunto y obliga a los analistas a calcular sin descanso el valor temporal del dinero. Derivado directamente de esos plazos tan largos, nos topamos de bruces con la cuarta característica, el riesgo y la incertidumbre. Seamos realistas, cualquier proyección de flujos de efectivo futuros es, en el fondo, una estimación educada. Dependemos de si el mercado quiere nuestro producto, de cuánto fluctúan los materiales o de si mañana nos cambian una ley. Por eso, autores de gran prestigio como Damodaran y Hull insisten sin parar en que medir y gestionar de forma proactiva todas estas variables es absolutamente crítico. Si no se hace, el desastre está asegurado. La quinta característica es fascinante, la interdependencia. Hay que tener clarísimo que las grandes inversiones casi nunca ocurren en el vacío. Existen tres grandes escenarios. Pueden ser proyectos independientes, donde hacer uno no interfiere para nada con los demás. Pueden ser mutuamente excluyentes, es decir, si aprobamos el proyecto A, cerramos automáticamente la puerta al proyecto B. O bien pueden ser contingentes, que significa que un proyecto requiere inevitablemente del otro para poder arrancar. Y llegamos a las dos últimas piezas de este ADN, que van súper unidas y esconden un peligro gigante: la irreversibilidad y la alineación estratégica. Hablemos claro. Una vez que ejecutamos una gran inversión, estamos hablando de costes hundidos. Intentar dar marcha atrás es una pesadilla financiera monumental. Por lo tanto, incluso si los números en el papel dicen que un proyecto va a ser súper rentable, si resulta que no encaja a la perfección con la estrategia a largo plazo y la misión de la empresa, sacarlo adelante sería un grandísimo error estratégico. Para cerrar este análisis, nos gustaría dejar en el aire una reflexión bastante provocativa. Si tenemos en cuenta la inmensa dificultad que supone dar marcha atrás a estas grandes decisiones corporativas, miremos ese próximo gran proyecto en el que se está trabajando y preguntémonos: ¿de verdad está impulsando nuestra estrategia hacia el éxito o tiene el potencial de descarrilar por completo la visión que tenemos a futuro? Porque, como hemos visto hoy, basta con que un solo motor esté mal alineado para alterar irremediablemente la trayectoria de todo el vehículo. Para finalizar, es importante recalcar pues, que la viabilidad de un proyecto de inversión no solo se mide en parámetros económicos, sino que expresa la capacidad que posee para adaptarse al entorno económico y sustentarse en el tiempo a través de la generación de recursos propios. Teniendo en cuenta todos estos factores, es como se tomará la decisión de invertir. Gracias por su atención.